Debe acreditar el trabajador perjuicio ante el cambio del lugar habitual de trabajo. En un proceso de cese de actos de Bien, ahora hostilidad, vamos a revisar la resolución revisemos cómo dictamen resuelve la Corte 005-70 Suprema. 22 ICA, emitida por la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, cuya importancia radica en determinar si el cambio de el lugar distinto donde habitualmente presta el servicio el trabajador puede constituir un acto de hostilidad. Al respecto, se tiene que quien interpone el recurso de casación es la empresa demandada contra la sentencia de vista que confirmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda. Denuncia como causal de su recurso de casación la infracción normativa por interpretación errónea del literal C del artículo 30 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, aprobado por Decreto Supremo 00397-TR. Sobre los antecedentes del caso se tiene que el demandante pretendió el cese de actos de hostilidad de los cuales viene siendo víctima y como pretensión objetiva originaria accesoria solicitó se ordene que se restablezca a su centro de trabajos habitual, planta Tambo de Mora de la ciudad de Chincha Alta, departamento de Ica. El juzgado de trabajo de Chincha, como primera instancia, declaró fundada la demanda de cese de acto de hostilidad y en consecuencia ordenó que la demandada cumpla con retornar a su centro de labores, cito en la planta de Tambo de Mora, Chincha, al demandante, en el mismo puesto que venía desempeñando de operador de planta evaporadora. La segunda instancia confirmó la sentencia de primera instancia. En cuanto a la norma denunciada como causal del recurso de casación, se tiene que el artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala que son actos de hostilidad equiparables al despido, entre otros el establecido en el literal C, que prevé el traslado del trabajador al lugar distinto de aquel en el que preste habitualmente servicios con el propósito de ocasionarle perjuicio. La Corte Suprema precisa como objeto de la controversia se centra en verificar si efectivamente se configuró el acto de hostilidad establecido en el inciso C del artículo 30 del tubo del Decreto Legislativo 728. Ahora, en relación a los actos de hostilidad laboral, la Corte Suprema ha precisado que son aquellos supuestos donde el empleador se excede en sus facultades de dirección y por lo tanto pueden ser controlados por los trabajadores. Esto significa que el empleador tiene entre sus atribuciones el poder de dirección y puede, atendiendo a las necesidades de la empresa, introducir cambios o modificar la prestación de trabajo, pero todo ello debe ser debidamente justificado, porque de lo contrario se colisiona con los derechos fundamentales de los trabajadores. En nuestro ordenamiento jurídico se ha previsto dichas acciones en el artículo 30 del tubo del Decreto Legislativo 728, en el cual encontramos la falta de pago de remuneraciones, la reducción de la categoría y de las remuneraciones y el traslado del trabajador al lugar distinto de aquel en el que presta habitualmente servicios, entre otros como supuestos de hostilidad. Ahora, el artículo 50 del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, aprobado por Decreto Supremo 001-96-TR, refiriéndose al acto de hostilidad que se configura con el traslado del trabajador a un lugar distinto de aquel en que habitualmente presta servicios, señala que es aquel que importa un cambio a un ámbito geográfico distinto y siempre que tenga el deliberado propósito de ocasionarle perjuicio al trabajador. Del anotado, entonces la Corte Suprema concluye que la interpretación del inciso C del artículo 30 del TUO del Decreto Legislativo 728 y el artículo 50 del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo está circunscrito a la configuración del cese de acto de hostilidad cuando el traslado del trabajador a un lugar distinto de aquel en el que presta habitualmente servicios no está debidamente motivado con una justificación objetiva y no se encuentra dentro de los criterios de razonabilidad con el propósito de ocasionarle perjuicio. En otras palabras, señala la Corte Suprema, lo que busca el empleador es causarle al trabajador una molestia, hostigamiento, persecución, agresión o ataque que revelan el propósito de aquel de lesionar la relación laboral y provocar el retiro del trabajador. Y es que el acto hostil no solo encierra un incumplimiento, sino además la voluntad de lograr indirectamente lo que no es posible hacer directamente, la desvinculación del trabajador sin causa justificada. Esto entonces configura un despido, que ha sido concebido como una contraparte al despido justificado y se produce cuando el empleador actúa afectando o contraviniendo lo establecido en el contrato de trabajo, lo que viene a constituirse en un acto de hostilidad, que no viene a ser sin otra cosa que el actuar o el dejar de hacer de tal modo que atente displicentemente o específicamente al trabajador conforme se ha señalado en el expediente 2283-2017 Lima. En cuanto a la subordinación como elemento del contrato de trabajo o de la relación laboral, se sucinta cuando quien presta el servicio se encuentra bajo la dirección del empleador. Esto es, la existencia de un vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor de trabajo, en virtud del cual el primero ofrece su actividad al segundo y le confiere el poder de conducirla. Por tal razón, según el artículo 9 del tubo del Decreto Legislativo 728, el empleador puede impartir instrucciones tanto de forma genérica, mediante reglas válidas para toda o parte de la empresa, como de forma específica destinada a un trabajador en concreto. La Corte Suprema también hace algunas precisiones relevantes sobre el ius variante que detenta el empleador, por el cual le otorga el poder de modificar y adaptar la ejecución de contratos de trabajo cuando es de duración larga o indefinida, para ir adaptando sus prestaciones a las necesidades mudables del trabajo que debe ser prestado
a los cambios estructurales y organizativos de la empresa, los tecnológicos y a los cambios o perfeccionamientos en la cualificación profesional del trabajador. Esto último siempre que las decisiones sean razonables y se justifiquen en las necesidades del centro laboral. Como se expone, la facultad del empleador de introducir cambios o modificar las prestaciones laborales encuentra su justificación en la razonabilidad de la medida y en las necesidades del centro de trabajo, porque de lo contrario se colisiona con los derechos fundamentales de los trabajadores. Y es que cuando se habla de razonabilidad, Pla Rodríguez sostiene que esto se constituye en razones objetivas válidas para justificar su ejercicio. En este orden de ideas, entonces, la Corte Suprema concluye que si bien el empleador detenta la facultad de ius variandi y en virtud de ella puede modificar unilateralmente las condiciones de la prestación laboral, estos cambios no pueden ser radicales o de carácter indefinido que causa al trabajador un perjuicio material inmediato o futuro, sea este de carácter económico, profesional o familiar, como es el traslado del trabajador a otra sede de la empresa ubicada en otra ciudad, o la reducción de remuneraciones o el cambio de categoría. Con respecto a la necesidad del centro de trabajo, esta supone la concurrencia de la necesidad objetiva. Esto significa la exigencia imperativa del empleador de que un trabajador en específico sea trasladado a otra sede a fin de garantizar o mejorar el buen funcionamiento de la empresa. Finalmente, respecto al propósito de ocasionar el perjuicio al trabajador, este supone la ausencia de razonabilidad o la ausencia de las necesidades objetivas de la empresa expresadas con claridad, lo cual debe concordarse con la modificación irrazonable del contrato de trabajo. En el caso concreto, la empresa, en su recurso de casación, sostiene que el demandante no ha probado cuál es el perjuicio que la empresa busca ocasionar al trabajador, es decir, no se ha acreditado el elemento subjetivo para que se configure un acto de hostilidad padecido por el demandante. Por este motivo, sostiene que se debe desestimar la demanda. En cuanto a los hechos relevantes, en el presente caso, se tiene que el demandante ha venido prestando servicios para la demandada desde el año 2010, en la sede ubicada en el distrito de Tambo de Mora, en la provincia de Chincha, departamento de Ica. No obstante, en junio del 2020, la empresa dispuso el traslado temporal del demandante a la planta de Chimbote, en el departamento de Ancash, justificando el traslado en las actividades de producción que venía realizando en temporada de pesca del recurso de anchoveta, requiriendo personal adicional. Nótese en este punto que la primera justificación que sostiene la demandada es el incremento de la producción. Ante este escenario, entonces, el demandante emplazó a la demandada solicitando el cese de acto de hostilidad laboral. Y es que luego de este documento, la demandada, en su descargo a esta atribución de acto de hostilidad, precisó que no se configura tal hecho en la medida que la situación de la pandemia había generado un gran número de personas en la sede de Ancash, en condición de riesgo que debía ser reemplazada. Entonces, hasta acá podemos advertir que en un primer momento la demanda justificó el traslado del trabajador en el incremento de la producción, pero en un segundo momento, al presentar sus descargos ante la imputación de acto de hostilidad, lo que sostuvo es que se requería personal para cubrir en la medida que era personal de riesgo alto por la pandemia del COVID. Es decir, no hay una justificación uniforme, coherente en la decisión del traslado del trabajador. Entonces, la Corte Suprema sostiene que de lo antes anotado se colige que no se logra demostrar la razonabilidad de la medida y las necesidades objetivas de la empresa que justificaron el traslado del trabajador a una ciudad diferente de donde prestaba servicios, pues en una primera comunicación indica que el traslado obedece a las actividades de pesca del recurso de anchoveta, mientras que en su carta de descargo la demandada alega que por la pandemia existía un gran número de trabajadores vulnerables que deberían ser reemplazados. Ahora, cabe precisar que el traslado del lugar de trabajo a otra ciudad, en este caso del departamento de Ica al departamento de Ancash, que conlleve necesariamente el cambio de residencia del trabajador, aunque sea solo temporal, implica una modificación sustancial en las condiciones en las que el trabajador presta sus servicios. Por lo tanto, esta medida solo puede justificarse en situaciones excepcionales, pues la decisión unilateral del empleador entraña generalmente para el trabajador dificultades de tipo personal, familiar, psicológicas y económicas, que incluso pueden afectar la salud física del trabajador, por lo que es imprescindible que la medida sea razonable y obedezca a una necesidad objetiva del funcionamiento de la empresa. De lo contrario, se colisiona con derechos fundamentales de los trabajadores. Así las cosas, el perjuicio concreto que sufre el trabajador no resulta relevante para cuestionar la razonabilidad de la medida adoptada por la empresa si es que ésta no ha demostrado la necesidad objetiva de trasladar al trabajador. De las circunstancias antes descritas, se advierte que no se ha justificado que el traslado del actor obedezca a una medida razonable o responda a la necesidad objetiva del funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, la Corte Suprema considera que se ha configurado un acto de hostilidad y no las instancias del mérito no han incurrido en una interpretación errónea del del inciso C del artículo 30 del TUO del Decreto Legislativo 728. Por lo tanto, declararon infundado el recurso de casación, no casaron la sentencia. Es importante señalar entonces, y lo que se debe destacar, es que si la justificación del traslado del trabajador no es razonable y no se acredita esa necesidad objetiva para que se lleve a cabo, el trabajador entonces no está obligado en acreditar un perjuicio relevante para cuestionar esta decisión, puesto que implícitamente el cambio del lugar donde normalmente se presta el servicio, como es en el presente caso de un departamento a otro departamento, implicaría dificultades para el trabajador, como lo ha dicho la Corte Suprema, de tipo personal, familiar, psicológicas y económicas. Incluso puede afectar la salud física del trabajador. Saludos.